Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en el que se encuentren observando nuestro 10º programa de Martín S. Opina. Soy Martín S., escritor. En días pasados culminamos el tríptico conformado por Derechos Humanos, el Plan Marshall, Alianza para el Progreso y los dos magnicidios de Gaitán y Kennedy, que retrasaron acaso 70 años el desarrollo económico, político, social de la América Latina y del mundo entero. Para hoy teníamos programado hablar de los 3 intentos de magnicidio afortunadamente fallidos del candidato Donald J. Trump, pero faltando apenas 5 días para las 60º elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América, que se realizarán, Dios mediante, el próximo martes 5 de noviembre de 2024, hemos decidido variar nuestro contenido, resumir lo más destacado de ellos y añadir un par de escritos míos referentes al último de los moicanos, epíteto con el que bauticé al titán patriota que da esta última batalla épica por preservar y en algunos casos conservar los principios fundadores de nuestras repúblicas democráticas en contra de todo aquello que pretende detenerlas, destruirlas, desaparecerlas o erradicarlas. Hoy no hablaremos de la mala, porque ella misma habla con sus actos por sí misma, con el pésimo y desastroso desgobierno que ha llevado a cabo tan solo mirando las altísimas cifras inflacionarias consolidadas en los últimos 4 años, la permisividad con la inseguridad en las calles norteamericanas y casi que la incitación con la cantidad de nuevas guerras iniciadas, eh, el contubernio con regímenes totalitaristas como los de Irán y Venezuela, a los cuales incluso les pagan multimillonarias cifras de dinero, dándoles respiro y aliento para ejercer y llevar a cabo sus maquiavélicos planes en contra del ordenamiento mundial y la civilización occidental, que recibimos como herencia desde hace 3.000 años avanzando y mejorando nuestro planeta, hasta donde hemos llegado, afortunadamente, para bienestar de todos nosotros. Muchas personas conocidas mías se habrán preguntado por qué apoyo yo a Donald J. Trump de manera franca y abierta y completamente decidida. En este programa quedará más que clara esa respuesta, adelantando simplemente que lo apoyo por la misma razón por la cual apoyo a los patriotas libertarios Abascal, Bolsonaro, Milei, Bukele, Uribe Vélez, Díaz Ayuso, Cayetana Álvarez de Toledo, Víctor Orbán y Giorgia Meloni, porque todos ellos se encuentran ubicados del lado correcto de la historia, porque todos ellos enfrentan decidida y categóricamente a personajes siniestros, como Maduro, Ortega, Díaz-Canel, Petro, AMLO, Lula, Cristina, Evo, Rafael y por supuesto Sánchez, Iglesias, Monedero, Zapatero y toda esa lista de comunistas globalistas del siglo XXI, defensores de agendas contrarias a los 10 mandamientos y a los derechos universales del hombre y el ciudadano, y sus respectivas dictaduras marxistas, progresistas. Y que por qué respaldo a Trump por encima que a todos ellos. Simplemente porque además de ser pro vida y defender al individuo más vulnerable de la especie humana, que es el feto que está por nacer en el vientre materno, desde que juntándose el óvulo con el espermatozoide en el cigoto fecundado existe como ser
único y exclusivo, con ADN propio, diferente al de su padre y al de su madre, en plena formación, segundo a segundo, desde que la chispa de la vida energética ingresa a esa primera célula. También defiende aquellos principios y valores que defendieron nuestros padres fundadores y libertadores del yugo absolutista en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en los derechos del hombre y el ciudadano surgidos de la Revolución Francesa, en el Código Napoleónico replicado por don Andrés Bello en las diferentes constituciones de América Latina, en las cuatro libertades de Roosevelt: expresión, culto, ingresos dignos y sobre todo la libertad de vivir sin miedo, y en el legado aliado de las posguerras de Churchill, De Gaulle, Patton, MacArthur, Nimitz, Eisenhower, Kennedy, Gandhi y Martin Luther King, más recientemente. Y si esto lo defiende él, ¿cómo yo no lo defenderé a él? Si es precisamente en todos estos principios y valores en los cuales creo profundamente. Por favor, difundan y compartan el presente programa junto a los programas anteriores cuyos contenidos son de vital importancia para comprender de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compártanlo y péguenle a la campanita. Pues bien, vamos con el primer escrito. Sin más dilaciones, comencemos de una buena vez con mi escrito más recientemente titulado dos puntos, abro comillas, acerca del magnicidio fallido, publicado el día 17/07/2024, que compartimos con todos ustedes en este programa de hoy, que no tiene desperdicio. Abro comillas, acerca del magnicidio fallido, Martínez 17/07/2024. Épica ha resultado ser la trayectoria política de Donald J. Trump, el titán patriota, en los últimos 10 años desde que decidió lanzarse a la presidencia en 2015. Nunca habíamos visto ni asistido en toda la historia de las repúblicas democráticas, ni en ninguna otra parte del mundo libre y soberano, a una estigmatización más aberrante y burda, a una campaña de desprestigio más tóxica y dañina, ni a una persecución mediática, económica, política, ideológica e incluso judicial más arbitraria e injusta que esta, ni más nefasta para las libertades públicas y privadas, ni más contraria a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en Francia. A este buen hombre, ciudadano, patriota, liberal y libertario, defensor a ultranza de los principios básicos esgrimidos por los padres fundadores y del sueño americano, de hacer de América una gran nación de nuevo, a través de la competencia de libre mercado sin dumping ni desventajas competitivas y legítimas en el nivel de salarios esclavistas, en países abiertamente comunistas a donde fueron a parar las industrias más productivas, a la lid de la paz mundial para la cual él logró sentarse amistosamente con rusos y coreanos, neutralizar terroristas iraníes e islámicos, y que se dieran la mano árabes e israelitas. Ha sido acosado sin fundamento alguno de ser homófobo, xenófobo, misógino, racista, fascista, nazista, antisemita, mentiroso,
un peligro para la libertad y para la democracia americana y planetaria, un peligro para la humanidad y el mundo, y un centenar de infamias, injurias y calumnias más, completamente disparatadas. Claro que es prepotente, insolente, altivo, imperativo y muy seguro de sí mismo. Claro que no es una perita en dulce, ni es que sea parecido a la Madre Teresa de Calcuta rezando un rosario en el día del Corpus Christi. No es que no tenga defectos, es que sus defectos son virtudes a la hora de enfrentar poderosos enemigos coligados, salidos del estado profundo interno y del globalismo marxista progresista del siglo XXI, que desea a ojos vistas enfrentarnos, debilitarnos, erradicarnos, pauperizarnos, esclavizarnos e imponernos por la fuerza su devastadora Agenda 2030-45, con la que desean reemplazar a las patadas y por la fuerza nuestros derechos universales del hombre y el ciudadano redactados en Francia en 1789 y las constituciones nacionales y soberanas del mundo entero replicadas tanto de la Declaración de Independencia de Washington, Jackson, Franklin, Jefferson y Madison de 1776, como del Código Napoleónico de 1804, acabando de paso con nuestros 10 mandamientos, con nuestra tradición religiosa judeocristiana, con nuestra tradición filosófica grecolatina, con nuestra tradición cultural y jurídica anglosajona e hispánica, y con nuestro sistema de libre comercio y mercado capitalista que tanta pobreza ha erradicado del globo terráqueo, produciendo ciudadanos libres y sociedades independientes y autosuficientes que fueron atacadas reciente y misericordiamente. Primero, con una pandemia en laboratorio co-creada, y luego con una guerra en Ucrania adrede deseada, ambicionada y completamente innecesaria, co-creada también para mantener una inflación creciente y permanente, completamente descontrolada, que pauperice las clases medias globales y las doblegue ante el asistencialismo empobrecedor de la casta cleptócrata y burocrática. Esto, sin dudarlo un segundo, es un ataque de destrucción masiva y encubierta, en curso y en proceso, que se desarrolla milimétricamente, sin prisa pero sin pausa, poniendo en peligro la estabilidad del mundo entero. A este guerrero épico e histórico le hicieron 2 impeachment seguidos, sin fundamento ninguno, que nunca prosperaron por no basarse en hechos ciertos y verdaderos. Sin fundamento alguno lo acusaron de haberse coaligado con Rusia para ganarle las elecciones a la heredera política de la casa Clinton y Obama, a pesar de haberse comprobado ya todo lo contrario, y que fueron estas las que actuaron coligadas bordeando la raya de lo moral y éticamente asqueroso, obsceno y escandaloso,
en tales acusaciones infundadas. Las impúdicas actuaciones comerciales y financieras de la familia Biden con el Partido Comunista Chino y el gobierno de Ucrania nunca fueron suficientemente investigadas. Allí sí que hubo evidentes traiciones a la patria norteamericana. Los escabrosos videos de Hunter Biden fueron desechados sin fórmula de juicio y censurados de manera radical y categórica, tan usual en los regímenes dictatoriales absolutistas y tan extraños en las verdaderas repúblicas democráticas. En medio de semejante persecución inquisitorial le impusieron una multa a Donald J. Trump de $500 millones, nunca antes vista, para quebrarlo, embargarlo, arruinarlo, humillarlo y ofenderlo, sacándolo de la contienda electoral a las patadas y por la puerta trasera, llegando al muy degradado punto de utilizar el sistema de justicia de los Estados Unidos de América para abrirle una docena de causas espurias con base en prefabricados expedientes de testigos falsos y amañados, que afortunadamente una a una se han ido desmoronando con el mismo objetivo inicial de deshonrarlo, desprestigiarlo y arrodillarlo buscando su renuncia anticipada, abrumándolo para inhabilitarlo y sacarlo del camino a los sombrerazos. El mismo tipo de politización de la justicia y judicialización de la política que hicieron con Uribe Vélez, Bolsonaro, Ledesma, Leopoldo López, María Corina Machado y en menor medida con Abascal, Díaz Ayuso, Bukele, Javier Milei, a quienes tienen en la mira, y también deben maximizar sus esquemas de protección particulares, porque esta es una guerra de guerrillas globalista. La vieja táctica bolchevique, maoísta, marxista, leninista, estalinista, castrochavista, de la Internacional Comunista, ahora progresista globalista, que tanto éxito tuvo en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Las tres dictaduras que se mueren del miedo de que suba de nuevo Trump al poder y con él el péndulo de la historia regrese a su orilla opuesta en toda Iberoamérica, acabando las guerras, retornando a los principios olvidados y menospreciados, y sobre todo restaurando nuestras repúblicas democráticas. Lo acusaron de ser misógino a pesar de ser heterosexual, casado con 3 matrimonios formales que en su momento duraron varios años y produjeron varios hijos, siendo la práctica real pro vida y pro familia, rodeado de hijos e hijas que le aman y respetan y acompañan porque conocen a su padre y saben que todas las acusaciones son falaces, mentirosas, malintencionadas, jamás comprobadas, jamás constatadas, jamás verificadas, calumniosas e infamantes. Lo acusaron de ser racista, clasista y xenófobo, a pesar de ser respaldado, avalado y alabado por las mayorías afroamericanas y latinas.
por asociaciones deportivas, por las clases medias y bajas productivas, por las iglesias cristianas, por los trabajadores y sindicatos, por los agricultores y campesinos, por los policías y los soldados, por los bomberos de su pueblo que le siguen y le dan su apoyo irrestricto de buena gana. Lo acusaron de ser fascista a pesar de luchar contra el socialismo del siglo XXI, a pesar de ser democrático, liberal y antiestatista, alcanzando más de 75 millones de votos libres y espontáneos, según cifras oficiales en las últimas elecciones cuestionadas. 15 millones de votos más que en su primer mandato, con el beneplácito de sus votantes a pesar de los votos por correo no presenciales de sus contrincantes, sin identificaciones veraces, a pesar de los votos extemporáneos allegados a las 4 de la mañana sin observadores ni testigos electorales de su campaña, a los cuales les negaron ingresar y asistir al conteo y reconteo manual y físico de los mismos. A pesar del registro y conteo electrónico por parte de una compañía tecnológica fundada en Venezuela por el dictador marxista progresista Hugo Chávez Frías. No puede haber más descaro. Lo que evidentemente no dio suficientes garantías de equilibrio y transparencia, poniendo en duda los resultados electorales sin dar oportunidad a ningún tipo de impugnación legítima o de protesta pacífica que no estuviera previamente prejuzgada, estereotipada y estigmatizada, señalada y condenada como supuestamente mentirosa e ilegítima, antes de ser investigada con la debida profundidad y seriedad requerida para dar tranquilidad a los electores, seguridad a las campañas electorales y credibilidad al sistema electoral puesto en entredicho y duda. No hay nada peor para el planeta que poner en evidencia la censura y la carencia democrática en los Estados Unidos de América. Lo acusaron falsamente de instigar un golpe de Estado, desarmado y sin ejército, a pesar de que solicitar la no certificación de un usurpador era una instancia constitucional que se perdió cuando un grupo de desadaptados, desbordados, entraron conducidos y llevados de las manos por policías del Congreso, que abrieron sus puertas y sin resistencia alguna les invitaron a seguir, poniendo fin así a las sesiones ordinarias. Sesiones ordinarias que hubieran impedido la consolidación de un posible fraude cuyas deliberaciones y decisiones probablemente le hubieran beneficiado más a Trump que el ingreso abrupto de supuestos adeptos entre infiltrados, desesperados e ingenuos, a pesar de haber perdido a sus seguidores, haber pedido a sus seguidores irse para sus casas pacífica y ordenadamente por todos los medios de comunicación masivos, a pesar de haber pedido anticipadamente rodear el Parlamento con la Guardia Nacional y mayor número de policiales locales,
para evitar este tipo de desmanes, cosa que le negó deliberadamente la congresista Pelosi, presidente del Congreso, a cargo y responsable de la seguridad, vigilancia y control del Capitolio para ese momento. Seguridad, vigilancia y control que evidentemente y adrede no tuvo y no prestó Pelosi ni prolija, ni diligente, ni eficazmente. Vaya usted a saber con qué deschavetados y deliberados cálculos políticos y estratégicos. Falsa bandera la llaman quienes saben de tácticas de inversión revolucionaria y contraespionaje, infiltrando e instrumentalizando marchas ciudadanas pacíficas, manipulándolas dolosamente para convertir víctimas en victimarios, buenos en malos e inocentes en culpables, haciendo parecer real lo que es evidentemente ficticio, todo lo contrario, acusando a sus ingenuos y previsibles contrincantes de lo que ellos mismos supuestamente rechazan y a la vez, ocultamente, a todas luces, hacen, desligando sus discursos ficticios de los hechos fácticos. No le perdonan su demanda de justicia, de legítima defensa, según lo predica la segunda enmienda y el muy legítimo y muy sagrado derecho a la impugnación a las elecciones, que presentan graves anomalías e inconsistencias maquiavélicas. Y por encima de todo ello, no le perdonan su categórica defensa a la libertad de autodeterminarse los pueblos, libre y soberanamente, eligiendo a sus dirigentes políticos alternativos en condiciones de equilibrio, transparencia, lealtad, igualdad e imparcialidad, por expresa voluntad popular y soberana, que debería ser respetada a toda costa, a como dé lugar y por encima de cualquier otra cosa, sin errores, sin coacciones, sin imposiciones, con oportunas, convenientes, adecuadas y más que suficientes garantías para alcanzar el fin último del Estado de Derecho y las democracias liberales republicanas, grecolatinas y judeocristianas, anglosajonas, occidentales, con toda legitimidad y con toda autoridad, basadas en la realidad fáctica y en la verdad verdadera de los acontecimientos y sucesos, haciendo respetar el voto popular y soberano, que es uno solo. Lo acusaron ficticiamente de ser todo aquello que sus enemigos reales son. Lo acusaron de ser lo que son los Castro. Lo acusaron de ser lo que son los Chávez. Lo acusaron de ser lo que son los Petro. Lo acusaron de ser lo que son los Maduro, Ortega, AMLO, Lula y Evo. Los Sánchez, Iglesias, Correas y Zapateros. Lo acusaron de ser lo que son los Chapos, Tiro Fijo, Santrich, Arafat, Pablos y Timochenkos, amigos y coaligados con las estructuras criminales concertadas, contrabandistas, extractivistas, narcoterroristas, reclutadoras, esclavistas, golpistas y separatistas más violentas del planeta,
como ETA, FARC, ELN, M-19, Cartel de los Soles, Cartel de Sinaloa y sandinistas, promocionando siempre la impunidad total, la omisión de conducta en la persecución efectiva del delito y del delincuente, la no extradición de narcotraficantes, la no erradicación de cultivos ilícitos y la excarcelación masiva de toda la haya de violadores, criminales de guerra y de lesa humanidad, como ellos son y siempre han sido. Lo que es, lo que no es, no ha sido y nunca será Donald J. Trump, ni Bolsonaro, ni Bukele, ni Milei, ni Uribe Vélez, a pesar del afán y la persistencia en desacreditarlos, calumniarlos y vilipendiarlos sin real motivo, puesto que ellos no son ni nunca han sido extorsionistas. Ellos no son ni nunca han sido secuestradores ni asesinos de niños en el vientre materno, ni de adultos en iglesias y palacios de justicia. Y no son ni nunca han sido ladrones, ni violadores, ni criminales de guerra y de lesa humanidad, como probadamente sí lo son y sí lo han sido la mayoría de todos los enemigos comunistas, fascistas y progresistas que enfrentan por la calle del medio. Y valentía suprema día a día. Solo en Latinoamérica, sin mencionar aún África, Asia y Europa y el resto del planeta. La pelea es peleando y estamos enfrentando genocidas seriales, radicales, reales, y no hermanitas de la caridad, ni monjes tibetanos, ni ministros pentecostales o sacerdotes presbiterianos. Lo acusaron de ser antisemita, a pesar de tener un yerno y unos nietos hebreos con los que se reúne todos los días, y a pesar de haber declarado a Jerusalén como capital de Israel y haber logrado la paz local con Arabia Saudita. No le perdonan ser patriota, pro vida y pro familia, outsider, determinado e independiente. No le perdonan ser blanquito, rico, heterosexual, exitoso, inteligente, influyente. Ni mucho menos defender los valores y principios fundamentales y elementales que hicieron grande a los Estados Unidos y las potencias capitalistas del mundo occidental, fundamentadas en la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, no parcializadas y ajustadas a la realidad, que nadie tiene la facultad de censurar. No le perdonan defender la libertad de mercado, de cultos y de reunión, de protesta pacífica, no convertida en estallido, ni primavera, ni situación revolucionaria, militante y vandálica, para imponer por la fuerza de la violencia, de la intimidación y el miedo lo que no pueden válidamente argumentar en sana paz. En ninguna parte del mundo civilizado habíamos visto tal censura mediática tan cínica y descarada a la vista de todos, coartando un discurso presidencial a medio camino al unísono, apagándole y silenciando la señal en vivo y en directo cuando estaba transmitiendo, y en adición borrando sus trinos, sus escritos, sus columnas de opinión.
cancelándolo, excluyéndolo, expulsándolo y condenándolo al ostracismo de todos los medios particulares y privados de comunicación masivos, a pesar de ser el mismísimo presidente de los Estados Unidos elegido libre y soberanamente por el pueblo norteamericano, y ser sus alocuciones presidenciales del mayor interés público planetario. ¿Con qué derecho hacen esto? Cuando ellos tienen la obligación constitucional de informar en tiempo real, de manera veraz e imparcial. ¿Dónde quedan la libertad de pensamiento, de opinión y expresión, no solo de Donald J. Trump, sino de los miles y millones de seguidores que le quieren escuchar? Con el peregrino argumento de que ellos se autoproclaman y autoperciben como únicas autoridades, nunca elegidas, jamás designadas, en materia de verdades y mentiras, verificadoras de hechos no probados en tiempo real, sin lugar a investigar, sin lugar al beneficio de la duda, sin lugar a la tranquila percepción particular por parte de cada lector, por parte de cada televidente y audioescucha receptor, y de su inteligencia para discernir y decidir por sí mismos según su leal saber y entender cuál es su formada opinión sobre tal o cual circunstancia de la vida real, sin que nadie se tome tal atribución de manera absolutamente arbitraria y dictatorial, quitándonos hasta el sagrado derecho que todos los ciudadanos tenemos, incluso a equivocarnos, siendo esta la única manera de aprender por medio de la experiencia, lo cual conduce al conocimiento científico, que se ejerce simplemente esgrimiendo hipótesis, tesis, antítesis y síntesis, expresando clara y libremente los diferentes planteamientos, debatiendo y opinando sobre ellos sin yugos ni camisas de fuerza impositivas, de posiciones dogmáticas, como en la época oscurantista. ¿A dónde quieren llevarnos? Habráse visto mayor cinismo y prepotencia supremacista. Ya somos adultos y emancipados moral e intelectualmente, como para que nadie venga a cancelarnos o censurarnos por nuestras ideas y comentarios, por aquello que pensamos, así estemos o no estemos equivocados. Más allá del respeto requerido y exigido a quien piensa en contrario, que es el mismo derecho que detentamos nosotros a exigir de nuestros contrincantes, idéntico trato. Qué vergüenza lo que ya habían hecho hasta ese momento con este glorioso guerrero, dándonos la oportunidad a todos de saber a ciencia cierta de qué está hecho este hombre de acero, de entender cabalmente cuál es su talante épico y heroico, ya histórico y ya legendario, de no retroceder y no rendirse jamás ante tanta adversidad, para siempre luchar y batallar, resistiendo la abrumadora presión forjada
para torcerle el pescuezo y obligarlo a renunciar o desistir de sus convicciones personales, que tiene todo el derecho del mundo a defender hasta su último aliento, dentro de las reglas del juego previamente establecidas por el ordenamiento jurídico, que sus contrincantes no tienen ningún empacho en triturar. Pero los acontecimientos del pasado sábado 13 de julio de 2024 pasaron la raya de una espuria campaña sucia e injusta, completamente falsa y adulterada del bullying mediático, transitando la delgada raya entre la cancelación virtual y la desaparición física y forzada real, llegando al loco punto de intentar asesinarlo, acudiendo al magnicidio político frustrado milagrosamente por fuerzas superiores del bienestar general, catapultándolo en el mismo instante en que salvó su vida al mismo puesto de privilegio y el mismo tipo de pedestal del cual gozan ya Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Martin Luther King, John Fitzgerald Kennedy, Ronald Reagan, en su mítica y heroica lucha del bien contra el mal. Hace tiempo que lo tenían en la mira ya, con su retórica catastrófica de que Donald J. Trump era peligroso y dañino para la humanidad, algo que habría que cancelar y exterminar. Un supuesto fascista autoritario, la mayor amenaza para la democracia y la libertad de Estados Unidos, señalándolo como un dictador que estirpará la Constitución, señalándolo como un estafador, vengador, decidido a destruir nuestra democracia, arrebatar libertades fundamentales a las mujeres, como aquella libertad de acabar con la vida de sus propios hijos en el vientre materno a voluntad, poniéndole con su discurso maniqueo incendiario un target en la espalda y una lápida en el cuello al que habían que disparar, poniéndolo en el banquillo de los acusados, de los expulsados, de los cancelados, de los asesinados, a como dé lugar, incluso por cosas que los mismos acusadores habían hecho ya, lo que recuerda a la cacería de brujas en Salem, los juicios sumarios de Stalin y Mao con su revolución cultural, la mala leche de los medios de comunicación masivos enemigos del hombre blanco heterosexual exitoso, familiar y heteropatriarcal de tradición occidental, compilado siempre a vilipendiar, denigrar, exagerar y maximizar todo lo que le pudiera perjudicar, quedó en evidencia y no se hizo esperar. Acostumbrados a manipular masivamente la opinión pública, además que con noticias fake, con ataques sin misericordias e interpretaciones sesgadas y parcializadas para hacerlo quedar mal, ahora salieron a minimizar y relativizar la magnitud de la histórica noticia,
del intento fallido de magnicidio por circunstancias ajenas a la voluntad del asesino, poniendo titulares tales como, abro comillas, Donald J. Trump resulta herido tras caer durante un mitin en Pensilvania, cierro comillas, CNN. Tras caer, abro comillas, se llevan a Trump escoltado después de escucharse fuertes ruidos en un mitin en Pensilvania. The Washington Post. Ruidos, fuertes ruidos. Donald J. Trump resulta herido durante un incidente de un mitin en Pensilvania. CNN. ¿Incidente? El movimiento MAGA responde con indignación después de que Donald Trump haya sido herido en un mitin. Newsweek. ¿Y qué querían? ¿Que respondiera con beneplácito? ¿Que aplaudieran a sus tentativos asesinos? El tirador muere en el ataque. Trump dice que ha sido tiroteado en una oreja. The Sunday Denver Post. Trump dice. ¿Dice? Trump dice que ha sido tiroteado en una oreja. The Boston Globe. ¿Acaso lo dudan y es mentira? Evidentemente lo dudan, pero no es mentira. Él no ha superado las pruebas de liderazgo y ha traicionado a América. Los votantes deben rechazarlo en noviembre. Donald Trump no está preparado para liderar el país. The New York Times. Cuando menos inoportuno, al día siguiente del intento de magnicidio frustrado por causas ajenas a la voluntad del asesino y de sus enemigos. Trump evacuado en un mitin por el servicio secreto tras sufrir un aparente atentado. Se ha llevado la mano a la cara tras oírse unos posibles disparos. El país de España. Aparente atentado. Posibles disparos. Qué mala leche, qué mala fe, qué mala clase esta gente. Dios mío bendito. Qué, 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 qué poca, qué poco respeto por la veracidad de los acontecimientos y la descripción simple de lo que todos vieron. El FBI confirma la identidad del autor de los disparos contra Trump, un simpatizante republicano de 20 años, el Independiente. La versión inicial decía que era un miembro de Antifas, simpatizante, un simpatizante. Al principio decían que era miembro de Antifas y después dijeron que no tenía nada que ver con Antifas. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Desinformación absoluta. Me recuerda el magnicidio de John F. Kennedy y el magnicidio de Gaitán, de los que ya hablamos en, en el tríptico anterior, que se lo recomiendo ver. También desinformaron, también dijeron mentiras, también dijeron que era un lobo solitario, también todo se repite y vuelve y juega la misma historia. El expresidente estadounidense Donald J. Trump, candidato republicano a las elecciones de noviembre, fue evacuado de un mitin el sábado en el estado de Pensilvania, noreste, con sangre visible en su oreja y tras escucharse aparentes disparos.
De acuerdo con periodistas de la AFP, El Espectador de Colombia, aparentes disparos. El expresidente de Estados Unidos y actual candidato republicano a las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, fue sacado por integrantes del servicio secreto tras un tiroteo en un mitin en Pensilvania. Un tiroteo, o sea, como si en un bar se hubieran encontrado unos amigos y se hubieran puesto a echar bala por un tiroteo que se armó un problema entre dos o tres individuos. Tiroteo no es un magnicidio. Magnicidio, un intento de magnicidio es que quieren asesinar a un candidato y a un candidato que es presidente, que fue presidente de los Estados Unidos. No es lo mismo un tiroteo. Entonces, estos medios fake, parcializados, ideologizados, y esto prueba esa forma de desinformar al público en general, hablan de supuesto, de aparente, de posible y dudoso atentado, dicen ellos, quienes han estado magnificando todo tipo de escándalos ficticios y relatos ridículos sin sustento, minimizando y relativizando ahora el gravísimo hecho histórico de la tentativa de magnicidio a otro presidente constitucional en su papel de candidato opositor más opcionado para ganar el título, que debió ser protegido por el comandante en jefe de los Estados Unidos y su servicio secreto, incumpliendo su deber sagrado sin haberlo hecho. Razón por la cual Donald J. Trump sigue hoy en permanente peligro. ¿Cuáles serían las repercusiones de que el milagro de preservar su vida no se haya presentado y los asesinos de Trump hubieran logrado asesinarlo? Se me ocurren varias, devastadoras y apocalípticas, todas para nuestras repúblicas democráticas, o lo que queda de ellas para Latinoamérica entera y todo el resto del planeta. Incluso más devastadoras que cualquier pandemia creada en forma deliberada, o cualquier guerra atómica catastrófica, puesto que lo que habrían logrado en medio de esta exacerbada polarización insana y extrema, llevada a cabo de forma perversa, querida y deliberada, durante los últimos 20 años entre hombres y mujeres, entre afros y blancos, entre pobres y ricos, entre padres e hijos, entre homos y heteros, entre maestros y discípulos partidos, tal vez sea lo que ellos en realidad busquen y estén a punto de alcanzar y de lograr, poniéndonos a pelear entre todos nosotros como perros rabiosos hasta el final de la humanidad, exacerbando anticipadamente nuestros supuestos odios, ficticiamente creados y aumentados para destruir así nuestro planeta y nuestra sociedad occidental, para edificar sobre sus cenizas un nuevo orden mundial, un nuevo tipo de hombre y una nueva sociedad, tal como ellos lo añoran, visualizan y desean en su agenda perversa, siguiendo los pasos de Atila y de Gengis Khan, siguiendo los pasos de Nerón y de otros cuantos bárbaros, bastardos, incendiarios más. Martínez 1707-2024, cierro comillas. Evidentemente, para esa fecha no conocíamos las monumentales deficiencias del Servicio Secreto y el FBI en cuanto a su deber de proteger a un expresidente de los Estados Unidos de América, y más que eso al candidato opositor más seguido, más visitado,
más opcionado, más distinguido y más ovacionado, entre cuyos más grandes enemigos se encuentran todas las organizaciones narcoterroristas del mundo que no les conviene su regreso: Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Venezuela. ISIS, FARC, ELN, Al-Qaeda, Maduro, M-19, AMLO, Petro y Lula. Además de quienes internamente señalan que sus seguidores son una basura. Y los empresarios, de paso, que se verían afectados con su traslado de China a USA, cuyos propietarios también lo son de la más media. Por razones de tiempo y espacio no podemos entrar en los detalles de los 4 atentados de los cuales fue víctima y milagrosamente salió fortalecido Donald J. Trump hasta el momento en que esto escribimos, a 4 días de las 60º elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América. Lo que no significa que no siga en peligro y no se encuentre en la mira, como algunos irresponsables le han puesto un círculo de target en sus espaldas, acusándolo de toda clase de infamias y calumnias. Haremos referencia al más conocido, el del día 13 de julio pasando en Butler, California, del cual se levantó herido en su oreja derecha en una imagen que recordó aquella de los soldados americanos levantando la bandera de Estados Unidos en alguna isla japonesa. Y en vez de salir corriendo asustado, levantó en alto su puño, rodeado de guardaespaldas, para emitir esas 3 épicas e históricas palabras: fight, 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 que pusieron de presente cuál era el verdadero talante del último de los mohicanos y su nivel de compromiso con los Estados Unidos de América en condiciones tan adversas, sin aún confirmar si había o no había más francotiradores queriendo acabar su deplorable misión de erradicarlo del mapa. Veamos ahora algunas de las anomalías presentadas y fehacientemente comprobadas que obligaron a renunciar a la directora del Servicio Secreto, amiga de Jill Biden. En primer lugar, se supo que el mismo día Jill Biden tenía otro mitin en algún lugar cercano, que casualmente le quitó miembros del Servicio Secreto al presidente más vulnerable de los Estados Unidos. En segundo lugar, se supo que los miembros del Servicio Secreto que ese día le fueron adjudicados a Donald J. Trump no estaban suficientemente entrenados y que eran personajes secundarios sin experiencia en terreno, casi que oficinistas, a pesar de contar con más de 7,000 miembros. En tercer lugar, se permitió al supuesto asesino dar vueltas de manera sospechosa por el terreno desde 40 minutos antes de los acontecimientos, en que lo identificaron como extraño, pero no lo detuvieron. En cuarto lugar, de todos los lugares altos, incluyendo techos y tanques de agua dentro del perímetro de seguridad, curiosamente, dejaron sin custodia y sin miembros de la policía o del servicio secreto el techo más indicado para cometer el magnicidio, desde donde efectivamente el tirador disparó. En quinto lugar, y muy sospechosamente, un grupo de oficiales de las fuerzas de seguridad se hallaba estratégicamente ubicado detrás de la edificación de Black Rock, donde se hallaba el francotirador, y tenían una magnífica vista del techo desde donde salieron los disparos que hirieron al presidente Trump tan solo a pocos milímetros de destaparle la tapa a los sesos. Es decir, que al francotirador lo dejaron subir al techo
y tranquilamente lo dejaron posicionarse y tranquilamente lo dejaron tomar la distancia con un aparato utilizado por los francotiradores llamado telémetro. Y tranquilamente también lo dejaron acomodarse por más de media hora antes para dispararle al presidente a las 6:10 de la tarde, sin que nadie lo viera, o más bien, sin que nadie lo detuviera, o sin que nadie cancelara el meeting por posibles anomalías detectadas 40 minutos antes de que Trump subiera a la cabina, a la tarima. Con excepción de los seguidores de Trump, que desde el suelo sí lo vieron, fotografiaron y filmaron, y a los gritos denunciaron a las autoridades presentes sin que nadie hiciera nada para evitar los disparos, y dejaron que disparara tranquilo 8 tiros seguidos hasta que lo neutralizaron 40 segundos más tarde, cuando ya Trump se había tirado al suelo por simple instinto. Más para silenciar, más para silenciarlo que para evitar tales acontecimientos. Digo, curiosamente en menos de media hora ya habían dicho que era un lobo solitario a pesar de la cantidad de detalles que debían cubrir para permitir tan burdo atentado. Evidentemente se necesitaba de mucha coordinación para lograr llegar a hacer esos disparos. Pasando a otro de los atentados, en septiembre pasado otro hombre armado pudo ubicarse a menos de 300 metros del presidente, en las inmediaciones de la cancha de golf de Mar-a-Lago, y pudo esperarlo tranquilamente durante 8 horas seguidas, sin que nadie perturbara su estadía, hasta que pasara el candidato en un juego no programado a la 1:30 del día, en lo que sería un segundo atentado. A mediados de octubre, en inmediaciones de Riverside, California, un tercer hombre fue detenido conduciendo un auto con matrícula falsa por un sheriff del condado a menos de 400 metros del candidato, que es el rango de disparo de los fusiles encontrados en sus manos, en donde Trump tenía programado un mitin de campaña. El hombre también portaba ilegalmente toda clase de armas, pasaportes y documentos falsos, a quien dejaron en libertad tras el pago de una fianza de $5,000 que curiosamente traía en efectivo entre sus pantalones, en lo que sería el tercer atentado. Llama la atención que a este hombre le pusieron una fianza de $5,000 en un asunto penal con una posible víctima, y a Donald Trump una fianza de $500 millones en un asunto civil que nunca tuvo víctimas. A mediados de julio, otro hombre de origen pakistaní vinculado con Irán de nombre Merchant fue arrestado por ofrecer dinero a unos agentes encubiertos para asesinar personalidades en Estados Unidos. Los informes no dan cuenta de quiénes eran sus objetivos, pero curiosamente sí, que el infiltrado ofrecía $5,000 por aquel trabajo, que fue el monto de dinero exacto encontrado en los bolsillos del hombre arrestado en Riverside y más tarde liberado, lo que sería el primero de los intentos fallidos de magnicidio gracias a la voluntad divina y no por la pericia humana. No sabemos cuánto dinero tenía en sus bolsillos el francotirador de Butler y el francotirador de Mar-a-Lago. Por aquí dejamos el análisis de estos 4 intentos de magnicidio, rogando al cielo que no haya uno quinto
y que el presidente Trump sea debidamente protegido no solo por las fuerzas protectoras del cielo, sino por las fuerzas especiales terrenales, que por fin cumplan con su deber y hagan bien su trabajo. Evidentemente, si América quiere ser great again y conservar sus valores republicanos, democráticos, liberales y libertarios, grecolatinos y judeocristianos, toca que le pongan atención al sistema electoral para que ofrezca total transparencia, credibilidad y tranquilidad en cuanto a que los resultados electorales sean completamente fiables para todos los participantes. Y para evitar errores pasados, tienen que poner especial atención y asegurarse de que solo ciudadanos norteamericanos singularizados, debidamente censados, acreditados, plenamente identificados y registrados ejerzan su derecho al voto. Deben asegurarse que ningún ciudadano pueda votar más de una sola y única vez y que se le impida votar a un solo individuo varias veces en varios distritos diferentes. Deben asegurarse que se impida el envío de papeletas electorales de manera desordenada a quienes no las solicitaron por escrito y que no introduzcan papeletas falsas en las cajas de escrutinio. Deben asegurarse que una vez cerrada la votación y sellados los precintos electorales, se impida el ingreso de más votos allegados de manera extemporánea o fuera de términos, más allá de los horarios previamente permitidos, establecidos. Que los testigos electorales dispuestos por todas las campañas tengan igualdad de oportunidades de estar presentes en el conteo y reconteo físico y manual de los votos y tener sus representantes accesos directos a ellos en condiciones de seguridad, igualdad y transparencia. Deben asegurarse que ambas campañas tengan pleno derecho a grabar videos y denunciar posibles anomalías e impugnar las elecciones aportando las pruebas que así lo acrediten. Que el sistema electoral grabe también y monitoree todo lo que ocurra durante las votaciones y el conteo y reconteo de los votos, y que ponga a disposición de los interesados dichos videos, como es su derecho. Que existan y se sigan protocolos especiales para el tratamiento de papeletas falsas y votos nulos. Que se asegure que en ningún caso se permitirá un número de votantes superiores al censo electoral local o regional de cada mesa de votación, condado o distrito. Y que las autoridades electorales y o judiciales tengan la obligación de investigar todas las denuncias e impugnaciones, en pleno ejercicio del derecho de protesta pacífica y demanda de justicia, en defensa de la voluntad popular, la democracia y la soberanía. Que los medios masivos acepten el derecho de réplica y esperen los resultados de las decisiones conclusivas, sin estigmatizar el derecho ciudadano a la protesta y a la resistencia pacífica. Que se anulen ipso facto los votos falsos en favor de cualquier candidato o de personas que hayan fallecido antes de la fecha final de las elecciones en curso, y que dichos votos anulados sean conservados para peritajes posteriores. Que no se utilicen softwares que puedan ser manipulados desde adentro o desde afuera del sistema, y que a pesar de los derechos de autor y patentes, puedan estos ser revisados y auditados por expertos antes y después de las elecciones, y conservadas las informaciones en ellos contenidos.
Evidentemente que se conserven los resultados registrados mientras que los jueces y organismos de control competentes toman decisiones conclusivas, bien sean a favor o bien sea en contra de las denuncias interpuestas. Y en algún momento volver al sistema de votos físicos sería lo que mejor garantizaría las elecciones venideras. El conteo manual y las actas de registro firmadas por todos los jueces electorales junto a los testigos. Descartar tanto el voto por correo como el voto y el conteo electrónico, que da lugar a demasiadas inconsistencias o por lo menos a demasiadas dudas sobre la transparencia del sistema. En algún momento los Estados Unidos deberá considerar pasar al voto directo, popular y soberano de electores y elegidos, al menos para la elección presidencial de sus mandatarios. Pero veamos nuestro segundo escrito titulado El último de los mohicanos, publicado el día 07 de abril de 2021, hace año y medio, que hoy por su extraordinaria vigencia también con ustedes compartimos. Abro comillas. El último de los Mohicans, por Martín S. 0704-2021. Abro comillas. Este es el verdadero legado ético, político, histórico, socioeconómico y filosófico del último de los mohicanos al cual quieren borrar de nuestra historia universal. Para entender el verdadero legado de Donald J. Trump, además de las cifras que usualmente sustentan los resultados de las administraciones públicas serias en las democracias liberales representativas, necesariamente se requiere conocer en vivo y en directo y en toda su dimensión y contexto, sin recortes, sin intermediarios ni irrespetuosas interrupciones, los tres discursos básicos completos que demuestran la defensa patriótica que hiciera Donald J. Trump de los principios y valores fundamentales legados al pueblo norteamericano por sus padres fundadores junto a sus derechos humanos, civiles, políticos y socioeconómicos, sus libertades republicanas, colectivas e individuales, pero también sus consecuentes deberes constitucionales y el desarrollo impecable de una administración empeñada en hacer great again a los Estados Unidos. El primero de ellos, ante la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas el día 24 de septiembre de 2019. El segundo de ellos en el Monte Rushmore, celebrado el Día de la Independencia de los Estados Unidos de América el día 4 de julio de 2020. Y el tercero de ellos el día 6 de noviembre en la conferencia de prensa en la cual Donald J. Trump denunciaba públicamente ante el pueblo norteamericano y al mundo entero un supuesto fraude electoral masivo que estaba teniendo curso en tiempo real y en esos precisos momentos, hasta cuando las cadenas televisivas CBS, ABC, CNBC, CNN, Fox y Univision suspendieron unilateralmente la transmisión aludiendo que el presidente de los Estados Unidos de América era un mentiroso y que no había aportado ninguna prueba que sustentara lo que estaba denunciando. Bueno, por favor. Es decir, en, en menos de 10 minutos decidieron que era mentira y adicionalmente exigieron pruebas que apenas estaba denunciando. Como quien dice, ni siquiera le voy a dar tiempo que las presente. Igual tampoco quisieron verlas, o antes o después se hicieron caso omiso de ellas, desde aquel día hasta la presente fecha, cuando los abogados del presidente las pusieron a disposición de todos los tribunales de justicia bajo la gravedad del juramento para ser analizadas
por aquí, por quien así lo quisiera, desconociendo en forma flagrante, de manera cómplice, casi que insultante, no solo que la impugnación de elecciones es una institución democrática a la cual toca darle curso legal de acuerdo a protocolos constitucionales previamente establecidos en los 52 Estados Unidos, sino desconociendo asimismo la correspondiente labor periodística de investigar y darle curso y seguimiento a tales denuncias legítimas en aras de obtener y divulgar de manera objetiva y precisa la información veraz e imparcial que se debe suministrar a la nación entera y a todo el planeta, siendo esta su primera y más cara obligación constitucional fundamental y la razón de ser y de existir de la más media. Desafortunadamente, en este caso, como en toda información surgida y relacionada con los escandalosos e indelicados tratos del hijo de Biden con empresas controladas por el Partido Comunista, los medios chinos, los medios de comunicación masiva e indelicados tratos del hijo de Biden con empresas controladas por el Partido Comunista Chino, los medios de comunicación masivos de Estados Unidos simplemente callaron, se silenciaron y no hicieron su trabajo. En forma cómplice miraron hacia otro lado, se quedaron callados desatendiendo su deber de informar oportunamente los acontecimientos en curso, aquello que estaba bien y aquello que estaba mal, para la sabiduría popular, de manera absolutamente equilibrada e imparcial, cosa que omitieron de manera concertada, voluntaria y por lo tanto dolosa y desleal. Cualquier relato contrario a estos discursos emitidos, en los que se muestran los rasgos característicos que definen tanto sus reales intenciones como los reales resultados alcanzados por el presidente 45 de los Estados Unidos en 4 años de gestiones y ejecuciones, todas las cuales pueden comprobarse por cualquiera que se ponga en la tarea de hacerlo, antes de que las borren y desaparezcan de los archivos en un intento de tergiversar aún más y a voluntad mañosa la historia fáctica y acontecida, para crear matrices de opinión falsas, generalizadas y tendenciosas, convertidas en campañas de desprestigio masivas, que sin dudarlo un segundo terminarán siendo el relato oficial marxista progresista de estos gobiernos neopopulistas avalados y respaldados por los intereses particulares y concretos de las plataformas comunicacionales globalistas, las Big Tech y las multinacionales monopólicas privadas, en detrimento de las repúblicas democráticas y soberanas, los estados de derecho y la opinión pública. Pero para desmontar las fake news y las matrices de opinión falsas, repetidas como si fueran loras por bodeguitas pertenecientes a sus enemigos políticos y económicos durante 4 años seguidos de calumniosas e infamantes campañas de desprestigio para llevarlo al escarnio público y al paroxismo mediático, sin previo análisis ni fórmula de juicio. Basta tenernos a los hechos más que a los dichos. Basta tenernos a la realidad más que a la ficción. Basta tenernos a la comprobación más que a la mera suposición. Basta ver los resultados de su gestión presidencial más que aquello que un simple candidato algún día prometió y jamás olvidó realizar y ejecutar. Por sus obras los conoceréis, como algún día lo dijo el Señor, nuestro buen Lord.
Así es como debemos conocer el legado de Donald J. Trump. Veámoslo al nivel internacional y antes del virus. Primero, uno, es el primer mandatario en no iniciar ninguna guerra nueva en sus 4 años de mandato y en los 4 siguientes de haber continuado al mando. En consecuencia, redujo las tropas norteamericanas en el extranjero y las trajo de regreso al país para el Día de la Acción de Gracias. Consiguió nivelar equitativamente los aportes de otros países miembros de la OTAN que antes subsidiaba el gobierno estadounidense injustificadamente, lo que representó el ahorro de miles de millones de dólares del erario público. Renegoció el Tratado de Libre Comercio TLC con México y Canadá en condiciones mucho más favorables para los ciudadanos americanos. Consiguió acuerdos eficientes con Corea del Norte, jamás antes alcanzados por ningún presidente, y normalizó sus relaciones diplomáticas evitando que Kim Jong-un le siguiera faltando el respeto al pueblo norteamericano, amenazándolo con enviarles un misil balístico con ojivas nucleares al estado hawaiano. Participó y generó la normalización económica entre Serbia y Kosovo. Se enfrentó a la OTAN, se enfrentó a la ONU, se enfrentó a la OMS, paró Organización Mundial de la Salud, evidentemente. Paró en seco la dictadura china, paró en seco al dictador de Irán, paró en seco a Rusia, paró en seco las dictaduras de Cuba y Venezuela, paró en seco y desapareció a ISIS y el peligro que representaba del Estado Islámico. Logró más acuerdos de paz en Oriente Medio que todos los presidentes estadounidenses en 60 años, incluidos Carter y Clinton. Pero esto no lo verás en ninguno de estos medios convertidos en activistas políticos que fabrican ídolos de barro o despotrican de quienes no se arrodillan ni se hincan ante sus delirantes intentos de imponer un pensamiento único y hegemónico, sin vergüenza alguna, incluso a punta de engaños, eufemismos, falacias y mentiras, a sabienda de que cometen perjurio y engañan fraudulentamente y de mala manera a todo el pueblo y de paso a todo el planeta. Entre las fake news que se inventaron para desprestigiarlo desde el primero hasta el último día de su mandato, están aquellas que lo tratan sin serlo de machista, misógeno, chauvinista, racista, fascista, aristócrata, antisemita, dictatorial y absolutista, que odiaba a las mujeres, a los afros y latinos, además de ser inepto en el manejo de la pandemia venida. Ya todos lo sabemos. Cuando en la realidad Donald J. Trump se destacó por ser un gobernante pro vida y pro familia, demócrata empedernido y en consecuencia anticomunista consumado que le quitó el apoyo a Planned Parenthood de Kamala y Soros y a la agenda abortista que asesinó a más de 18 millones de niños y niñas de los guetos afrodescendientes con dinero de los contribuyentes, de un total de 50 millones de niños y niñas desaparecidos impunemente por sus madres entre 1970 y 2020. Qué tristeza. ¿Acaso es que no se dan cuenta? 50 millones de niños y niñas. Un cristiano pro libertad religiosa que casó a su hija con un prestigioso israelita de la nación hebrea, cuyos nietos jugaban en la oficina oval practicando la religión judía, mientras que su abuelo cristiano reconocía Jerusalén como la capital israelí y firmaba tratados de no agresión con los Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Mientras que la comunidad afroamericana evangélica y cristiana le agradecía
su denodada insistencia en mejorarle las calidades de vida a todas las comunidades negras de Norteamérica y los grandes líderes de dichas comunidades gospel, incluidos deportistas, boxeadores, beisbolistas, basquetbolistas, actores, cantantes y artistas, le daban su apoyo pleno por el simple hecho de no tragar entero el relato mentiroso y vilmente tergiversado de los marxistas globalistas en su contra. Lo mismo que tergiversaron su mensaje de edificar el muro para detener piratas, pandilleros, narcotraficantes, tratantes de blancas, tratantes de niños, para convertirlos en esclavos sexuales y mulas de narcotráfico, filibusteros y asesinos, y para no recibir indocumentados ilegales que no tuvieran nada bueno que aportarle a los Estados Unidos, que es lo que cualquier persona honrada haría, privilegiando a los trabajadores honestos que contribuyen con el pago de impuestos y más que una carga son de gran ayuda complementaria al desarrollo armónico de la comunidad americana. Mientras que estaba logrando la tasa de desempleo más baja de afros e hispanos en la historia de Norteamérica, quienes curiosamente y para enfatizar en la realidad fáctica histórica, votaron por él más que por cualquier otro candidato presidencial en campaña, logrando para el Partido Republicano la mayor cantidad de votantes no blancos en 60 años de historia. Lo que tampoco te dijeron los medios de comunicación de Donald J. Trump es tal vez lo que a ellos nunca les gustó de él, que siempre daba su opinión real sobre la información que tal cual se presentaba a rajatabla, de manera honesta, franca, sincera y desenfadada en su cara, reivindicando lo políticamente incorrecto, ejerciendo su pleno derecho a pensar, opinar y a expresarse de manera diferente al pensamiento único que el globalismo deseaba y aún desea imponerle con su Agenda 2030, 45 a todos los pueblos soberanos del mundo, sin consultarles al respecto a sus respectivos pueblos. Lo que más detestan de Donald J. Trump es que no es un político de carrera, sino un excelente administrador de los recursos, minimizando costos y aumentando beneficios en todos los negocios del Estado de la Unión, lo que le convierte en un gobernante libre, sin rabo de paja, antipolítico y anti-establishment, contrario a todos los políticos parasitarios que llevan 50 años sin hacer nada más que vivir del erario, interponiéndose en su camino, deteniéndolos con todas sus fuerzas de manera inminente hasta pararlos en seco. De allí es donde sale su descontento. Desconociendo que es un ejecutor más que un simple palabrero de promesas incumplidas. Hizo más gestión en 4 años que sus contrincantes políticos en 47 años viviendo del erario público y de los impuestos ciudadanos. Que como capitalista, demócrata y patriota defendió las libertades individuales desregulando las actividades ciudadanas y sin meter el Estado en la vida íntima de las personas, ni intentar controlarlo todo como es característico de los regímenes socialistas. Que como hombre de negocios multimillonario llegó a la presidencia con su propio peculio, sin deberle nada a los demás millonarios, alcanzando su total independencia para realizar las obras que beneficiaran a todos,
y no solo algunos cuantos. Lo que también aseguró que no se robara ni un solo centavo de lo que pasara por sus manos, antes donando su salario de presidente a causas nobles y altruistas, de las que otros hablan mucho, pero poco incentivan. Tampoco te dijeron que Donald J. Trump perdió 300 puestos en la lista de Forbes de multimillonarios tan solo por dedicarse de tiempo completo a la administración del Estado, abandonado sus negocios privados, los que también se vieron perjudicados por vendetas y revanchas políticas indebidas que no deberían darse en democracia, puesto que se tornan en chantajes y extorsiones para quienes no hacen lo que las grandes corporaciones multinacionales quieren, presionando, arrodillando, intimidando a quienes osen enfrentarlos. Pero como si fuera poco y atendiéndonos exclusivamente a los hechos, al nivel nacional y antes de la epidemia, el presidente Trump alcanzó para Estados Unidos los siguientes logros que favorecerían a su administración en todos los aspectos socioeconómicos, como la más exitosa de los últimos 50 años. 1. Puso la bolsa arriba de 30.000 puntos. 2. Obtuvo la tasa de desempleo más baja en medio siglo. 3. Se convirtió en el primer productor de petróleo del mundo con 10 millones de barriles diarios, manteniendo a la baja los precios internos, vendiendo sus excedentes y obteniendo enormes beneficios, controlando la inflación de este modo. 4. Pasó de importador a exportador de productos petrolíferos. 5. Consiguió que hubiera una vacuna contra el coronavirus en tan solo 9 meses, desregulando y coordinando su distribución homogánea en manos del ejército. 6. Bajó los precios de los medicamentos para enfermedades terminales y degenerativas, luego de duros enfrentamientos con la industria farmacéutica, como nunca se había visto en Estados Unidos de América ni en el mundo entero. 7. Para reconstruir la mano de obra americana, ordenó el regreso de aquellas industrias establecidas en suelo chino y legítimamente privilegiadas gracias a la mano de obra cuasi esclava y a las condiciones de dumping otorgadas por el Partido Comunista para incentivar su propio desarrollo económico productivo, incluso copiando tecnología de punta sin democratizar un ápice su dictadura militarista de dominación plena. Lo que le valió la enemistad de las Big Tech y de todas las empresas que se sienten más cómodas con el trato hecho con el Partido Comunista Chino y sus enormes ganancias basadas en la diferencia de costos, traducidas en menospreciar los derechos laborales del pueblo asiático, lo que jamás hubieran aceptado de buena gana simplemente para dar trabajo de calidad a sus coterráneos en la reconstrucción de la mano de obra americana, perdiendo miles de millones de dólares en cumplimiento de tal mandato, cosa que revirtieron de inmediato. Razones de sobra que tuvieron para odiarlo y sacarlo del juego político y democrático, desprestigiándolo, insultándolo e incluso arruinándolo como están empeñados en hacerlo, para que sirva de ejemplo y nadie ose enfrentarlos de nuevo, llegando al loco punto de inocular la pandemia originada en un laboratorio por empresas que curiosamente ahora ofrecen la vacuna salvadora asociadas con los gobiernos anteriores. Tal como lo denunciara en 2017 un documental italiano producido por la RAI, en la cual se advertían los peligros para la salud humana
de experimentar en laboratorios con virus altamente contagiosos, de murciélagos y vampiros, con nombre propio, señalándolos de manera específica y suficientemente clara. Documental que, por cierto, ya fue censurado y desaparecido junto a todos aquellos que lo denunciaron en su momento y junto a los testimonios médicos de quienes se atrevieron a revelar que el diagnóstico siempre estuvo errado y en consecuencia siempre estuvo errado el correspondiente tratamiento, que debió centrarse en un problema de coagulación sanguínea y no pulmonar aeróbico, lo que quintuplicó el número mundial de fallecidos. Mala praxis, dirían los más optimistas, genocidio, con pleno conocimiento, diríamos quienes creemos en las tesis conspirativas de dominación planetaria que pretenden acabar para el 2030 con el capitalismo, el liberalismo, los derechos humanos, la civilización occidental y los 10 mandamientos judeocristianos. Lo que también es demostrable, por ser más que evidente, es que Donald J. Trump se enfrentó a todos ellos, a las élites globales, a las Big Tech, a las Big Pharma y a las más medias, en manos de los 6 o 7 mega super hiper multimillonarios contemporáneos, dueños monopólicos de todos los periódicos, revistas y canales informativos, dueños de Silicon Valley y de las plataformas de comunicación planetarias y de su accionar interesado y parcializado, absolutista y tiránico. Lo que le salió bastante caro, sin dudarlo un segundo, puesto que le hubiera ido mejor seguir siendo un multimillonario amado por todos los medios de comunicación que primero se encargaron de llevarlo al estrellato y luego, cuando los puso en su sitio, quisieron castigarlo llevándolo al extremo contrario, intentando arruinarlo, desprestigiarlo e incluso robarle su mandato otorgado por 80 millones de coterráneos que le dieron su pleno apoyo y a quienes les robaron sus más fundamentales derechos, empezando por su voto y la voluntad popular y soberana, que es la columna vertebral de toda la democracia, en razón de lo cual extendemos nuestros argumentos a 3 nuevos escritos en los cuales sustentaremos nuestros dichos. Cierro comillas. Y ya por último y para terminar, nuestro tercer escrito. Culminemos este programa con mi escrito más antiguo de los aquí transmitidos, titulado A propósito de elecciones cruciales y definitivas, publicado hace 4 años, el día 31 de octubre de 2020. Abro comillas. Amigos míos, sé que ustedes tienen al menos 10 razones para detestar a Trump, pero yo les tengo 3 muy buenas razones para votar por él a pesar de odiarlo. Esto fue escrito en 2020. La primera, que por alguna curiosa razón también lo detestan los 10 tiranos más perversos de este mundo, junto a sus gobiernos dictatoriales y opresores que lo ven como el único verdadero peligro para su status quo, estando él al frente de la economía y el ejército de los Estados Unidos. Durante el gobierno Biden-Obama, todos los tiranos del mundo se fortalecieron, exceptuando a Gaddafi, pero incluyendo a Castro, Maduro, Kirchner, Evo y Ortega. Para hablar solo en Latinoamérica, si ellos regresan, estos tiranos se quedarían atornillados a sus sillas por las próximas décadas sin que nadie se los impida. La segunda, que desafortunadamente ustedes han estado muy mal informados gracias a que los medios de comunicación globales ya no son lo que fueron antes, ya que no ofrecen ningún tipo de credibilidad en lo que dicen ni en lo que hacen, creando matrices de opinión a todas luces falsas,
ofreciendo sus servicios al mejor postor o peor aún, a oscuros intereses propios y personales, desde que sus dueños son ahora las grandes corporaciones multinacionales y globales. La prueba de esto es que las recientes denuncias efectuadas por el New York Post sobre las conexiones del candidato Biden a través de su hijo con dádivas y agasajos por parte de compañías multinacionales extranjeras en otras épocas ya sería motivo de un escándalo mayúsculo, incluso superior al Watergate de 1972, y aquellos medios de comunicación ya hubieran investigado, denunciado, corroborado y publicado todos los indicios que lo incriminarán y descalificarán como presidente de los Estados Unidos, bien sea por supuesta corrupción, por supuesto tráfico de influencias o peor aún, por una supuesta traición a la patria, si llegara a comprobársele que recibió dinero de una supuesta empresa china controlada no por particulares, sino por el propio Estado comunista, cuyo servicio estaría comprometido nada más ni nada menos que el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Gravísimo. Nadie habla de eso. Nadie lo denuncia, nadie lo investiga, nadie lo comparte, nadie lo asimila, mirando hacia otro lado, mientras que van desinformando porque eligen cuáles noticias les conviene particularmente emitir y cuáles callar en perjuicio del interés público nacional y el derecho a la información veraz e imparcial. ¿Alguna vez vieron ustedes que las nutridas fake news en contra de Donald Trump, como aquella que falsamente señala que él detesta a los afroamericanos, cuando en realidad los afroamericanos aman a Donald J. Trump más que a los demócratas, hayan sido censuradas por las grandes plataformas comunicacionales de las redes sociales? En cambio, todo lo que pueda afectar al candidato que ellas defienden, incluso cuando son ciertas tales denuncias, se censuran de manera descarada instantáneamente. Es evidente que existen 4 o 5 rubros relacionados con la violencia, la trata de personas, el abuso de niños, el terrorismo y la seguridad nacional que deben ser limitados de inmediato, pero no así las opiniones personalísimas, acertadas o equivocadas de los usuarios de las redes sociales que en este sentido cumplen una labor y un servicio público a pesar de ser prestado por compañías privadas. Entre otras cosas porque no existen alternativas semejantes a ellas por ser claramente monopólicas, lo que no obsta para que en aras de su criterio personalísimo puedan actuar privadamente en contra de los derechos humanos y políticos y civiles fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y en la Constitución Nacional, que ningún contrato particular privado puede legítimamente contrariar. Y la tercera, que en este planeta hace rato que las cosas no son lo que parecen, ni lo que los medios plantean porque se han convertido en activistas de la propaganda, en armas de destrucción política de una guerra sucia y asquienta en contra de legítimos opositores a la izquierda globalista, marxista, progresista, para desprestigiarlos primero, sacarlos del camino luego y lograr la hegemonía comunicacional y política, mostrando a los pastores de las ovejas como si fuesen lobos hambrientos y mostrando a los líderes de los lobos rabiosos y hambrientos, enmascarados de ovejas como si fuesen santas palomas, mientras que entran a hacer de las suyas en el corral de las gallinas, sin que nadie se los impida, por simple despiste o por complicidad manifiesta. Negar el castrochavismo marxista progresista del siglo XXI en América es como negar el holocausto y la bomba atómica de Hiroshima. Negar el foro de Sao Paulo es como negar ISIS y Al Qaeda, o negar a Black Lives Matter, a Soros y Antifa. En USA es como negar una especie nueva de fascismo comunista, neopopulista. Por eso digo y repito, estas elecciones son cruciales y definitivas para todo el planeta,
y en especial para la América Latina, para Maduro, Rusia, Irán, Colombia y China. Cierro comillas. Y por aquí termino. No sé si se hayan dado cuenta, pero el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris en los últimos 4 años financió a Irán para adelantar su programa nuclear y a Maduro le compra casi 700 millones de barriles de petróleo mensuales, 700 millones de dólares en barriles de petróleo mensuales, sin importar en ambos casos qué hacen los tiranos con semejantes sumas de dinero astronómicas. No sé si se hayan dado cuenta, pero el gobierno de Joe Biden y Kamala Harris invitó y dejó entrar de manera masiva y desordenada a más de 10 millones de inmigrantes ilegales de las peores condiciones y pelambres. Para no hablar de la permisividad de las ciudades demócratas con las bandas criminales, con la censura de la más media, con la imposición de ideas y por lo tanto la cancelación definitiva de las 4 libertades de Franklin Delano Roosevelt: expresión, culto, ingresos dignos y vivir sin miedo. Por ahí los dejo y solo agrego: cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica entera se enferma y le da fiebre de 40 grados. Las elecciones de USA, además de ejemplares, repercuten en todas las democracias liberales. Si Estados Unidos no cumple sus obligaciones con sus aliados en América Latina, las democracias imperfectas terminan convertidas en dictaduras perfectas en todo el planeta. Soy Martínez, escritor, patriota, liberal y libertario, provida, demócrata y republicano. Este es mi programa Martínez se opina, y en el próximo, además de comentar lo relativo a los resultados consolidados de estas elecciones cruciales para todo el planeta, haremos un programa dedicado de homenaje y desagravio a Agustín Laje, por cuenta de haber sido calumniado e insultado injustamente por el excelentísimo señor residente de la Casa de la Niña. Por ahora me despido. No olviden registrarse, dar like, compartir y pegarle a la campanita de forma gratuita. Que Dios nos bendiga a todos sin distingo. Amén. Muchas gracias y hasta pronto.